Sean todos bienvenidos una vez más a su canal Avivamiento Espiritual Yes. Aquí los estamos esperando en Girón Arica 365, Santiago de Sur, Lima, Perú, en nuestra iglesia con los brazos abiertos. El testimonio de hoy se trata de restauración familiar, de restauración de matrimonio, de perdón, de que Dios es un Dios bueno y maravilloso. Y antes de empezar, quiero recordarles que por favor se suscriban a nuestro canal, que le den a la campanita para recibir las notificaciones y nos dejen sus comentarios, que para nosotros es mucha bendición saber lo que Dios ha hecho también con ustedes. Y suscribiéndose nos ayudan a que el mensaje se siga extendiendo por todas partes. Sin más que decir, los dejo con el testimonio. Sean todos bendecidos. Aquí ya nos encontramos con nuestra hermana Jenny. Hermana Jenny, gracias por estar aquí. Bienvenida. Gracias, hermana. Buenas noches. Con mucho gusto de estar aquí. Bueno, hermana, este testimonio sé que va a ser muy poderoso. Y para empezar, yo quiero que nos empieces contando un poquito cómo... de qué trata tu testimonio a grandes rasgos, ¿no? Y cómo llegaste al Señor. Bueno, hermana, yo llegué a los pies del Señor a raíz de un hermano, mi hermano que lo tenía delicado de salud, pero ya para esto mi suegra ya era cristiana, entonces ella fue la que me habló de Jesús. Entonces busqué la necesidad de poder ayudar espiritualmente a mi hermano, ¿no? Porque yo creía que Dios podía hacer algo con él en su vida, sanarlo. Era tan joven mi hermano. Y fue en el año 97 donde yo conozco al Señor. Conoces al Señor en el año 97, hace 25 años ya. Un poco más. Sí, un poco más. Y bueno, conoces al Señor y a partir de ahí, ¿cómo viviste tu vida? Empezaste ese camino. Bueno, como toda persona que a veces recién conoce al Señor, entre idas y venidas, porque yo congregué un tiempo, pero luego me aparté porque a veces por las cosas que yo pasaba en mi matrimonio, ¿no? Con mi esposo, el querer agradarlo, hacer que él se sintiera bien sin tomar en cuenta cómo me pudiera sentir yo, ¿no? Me aparté del Señor, solamente congregaba los domingos y poco a poco me fui alejando, me fui apartando. Eso es lo importante. Esto es muy importante porque bueno, hay muchos cristianos que piensan que pueden seguir siendo cristianos sin congregarse. Entonces, a veces le perdemos el respeto o la importancia a venir a la iglesia, a congregarnos. Y entonces, o venimos solamente los domingos, y de lunes a sábado nuestra vida permanece igual, vivimos de la misma manera. Entonces, si no nos establecemos bien en la palabra, es ahí donde nuestra vida no va a cambiar. Exacto. Entonces, siguieron pasando los años y tú ibas y venías. Sí, y dentro de esas idas y venidas, pues empezaron a pasar muchas cosas en mi vida, en mi matrimonio, con mi esposo, mis hijos, y de verdad que yo seguí en mi mundo con tal de como lo dije hace un rato, ¿no? De estar bien con él, pero era una felicidad aparente, porque en realidad yo en sí misma, yo me sentía mal, me sentía vacía, sentía que no, pues, que las cosas no estaban bien, pero lo había idealizado tanto a mi esposo que no importaba cómo me sintiera yo, sino que tú pones por encima de ti misma. Sí, y cometía un grave error porque nosotros tenemos que poner a Dios en primer lugar en todo lo que hacemos. Bueno, ahora eso yo lo sé, pero en ese entonces yo como no congregaba, no recibía palabra, solamente los domingos, pero ni siquiera los domingos, porque los domingos venía y ya quería irme, pero no, es que no había tenido verdaderamente un encuentro con Jesús, ¿no? Como lo tengo ahora, como lo he tenido y lo he experimentado ahora, totalmente diferente. Y una consulta, hermana, ¿y el matrimonio de tus papás cómo fue? Bueno, mi papá murió cuando yo era muy pequeña, no tuve la figura paternal, solamente mi madre, ¿no? Que nos crió, éramos 9 hermanos, perdón, y ella nos sacó adelante a todos nosotros, y el ver la falta de esa figura paternal es lo que a mí me aferraba, que mi familia pues estuviera, tenerlos unidos, ¿no? Que mi esposo estuviera
no importa que ausente, pero ahí. Claro, imagino que tú pensabas, yo no he crecido con un papá, yo quiero que mis hijos crezcan con su papá, ¿no? Y eso te aferraba a mantener y a tratar de guardar tu familia. Exacto, sí. Y es súper importante esto, porque a veces pensamos que hacemos la oración de fe y todo va a cambiar milagrosamente y todo se va a alinear. Y ahí es donde empieza nuestra lucha, ¿no? Porque nuestro espíritu nace de nuevo, pero nuestra alma, ahí tenemos que empezar a trabajar, a educarla, a sanar. Entonces, bueno, seguiste esto, se venían estos problemas, y ¿hasta qué punto? Bueno, los problemas se fueron dando más en mi matrimonio, tanto así que llegó a afectar también a mi hija, ¿no? Que ya se había casado también. Y eso fue lo que también me movió mucho. Y dije, ¿qué está pasando? No puede llegar esto también a suceder en el matrimonio de mi hija. Eso ya sucedió en el 2018. Donde yo empecé a tomar ya conciencia de lo que yo estaba haciendo de mi vida y queriendo a mi manera quererlo cambiar a mi esposo, cosa que pues siempre era un total rotundo fracaso, porque yo en mi fuerza no lo podía hacer. De verdad que yo entendí y Dios de alguna manera me hizo entender de que era Él el que tenía que hacer el cambio, no yo, y que yo era un impedimento para lo que Él iba a ser en la vida de mi esposo. Y, o sea, es difícil porque Dios es el que nos une en matrimonio. Digamos que lo hacemos y es parte de los sacramentos, es parte de honrar a Dios con nuestras vidas cuando nos unimos a alguien, ¿no? Pero cuando no llegamos a Cristo, cuando venimos del mundo casados, es complicado porque nos conocimos haciendo cosas diferentes, nos conocimos en otras circunstancias. Entonces, tú estabas allí en medio del problema, ya te diste cuenta de que estabas afectando quizás la vida de tus hijas, entonces tú te hiciste responsable de la situación. Sí, yo me sentí como un poco culpable porque me di cuenta que no habíamos sido de buen testimonio para mi hija, ¿no? Que era la que estaba casada, porque tenemos 2 hijos, el otro es soltero. Y yo dije, ¿qué estoy haciendo? O sea, no puede afectar eso también al matrimonio de mi hija. Así que yo tomé la decisión y de verdad que Dios me ayudó mucho para poder tomar la decisión de dejar todo lo que me estaba haciendo daño a mí y a mi familia, y retomar las cosas de Dios. Es ahí donde pude tener ese encuentro con Jesús, porque me sentía tan mal por todas las cosas que yo había hecho en el pasado, y me di cuenta de que Jesús pues estaba ahí para sanarme, para perdonarme y decirme pues que Él podía hacer la obra en mi familia. Así que eso fue en el 2019, donde yo ya empecé a congregar, empecé a venir, empecé a revivir ese primer amor cuando uno conoce recién al Señor, ¿no? A gustar de Él, a querer saber más cosas que, como lo dice su palabra, ¿no? Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás va a venir por añadidura. Entonces yo quería saber qué más cosas podía esperar de Él, ¿no? Que me sorprendiera, porque Dios de verdad a diario nos sorprende con las maravillas que Él hace en nuestras vidas. Amén. Entonces, el primer paso que tú hiciste fue darle lugar a Dios que Dios merece, ¿no? Exacto. Dejar de tener otros ídolos, porque a veces pensamos, unos tenemos la debilidad del dinero, otros tenemos otras debilidades, pero también pueden ser personas, puede ser un hijo, puede ser un esposo, y que le ponemos ahí el pedestal y le ponemos ahí En mi caso fue mi esposo. Yo lo había idealizado, él era mi todo. En ese entonces, o sea, de esa manera equivocada, ¿no? Donde pues había sacado totalmente a Dios de mi vida, y pues yo quería cambiarlo. Como muchas personas, creo, o muchas esposas quieren cambiar al esposo, quieren cambiar a los hijos, pero realmente nosotros en nuestra fuerza nunca vamos a poder lograrlo. Necesitamos la intervención de Dios en nuestras vidas. Así es. Definitivamente. Así es. Esto es muy importante para todas esas esposas que nos están escuchando, porque nadie cambia a nadie. Como humanos no podemos cambiar a nadie. O sea, y puede ser que
para cuestiones de convivencia alguien mengue algo o diga algo para quedar bien contigo, pero el corazón nosotros no lo podemos cambiar, ni sabemos qué hay dentro del corazón, Exacto. ni sabemos qué hay en los pensamientos de las personas, pero Dios sí los conoce, y Dios sí sabe, y Dios sí puede transformar nuestras vidas, transforma nuestras vidas, de hecho. Pero cuando Dios, cuando tenemos un problema o una situación, y casi siempre relacionada con otras personas, no empieza Dios cambiando a las otras personas, nos empieza cambiando a nosotros mismos. Y en tu caso, en tu familia, en tu casa, empezó por ti. Así es. Empezaste a cambiar, me imagino que te costó renunciar a muchas cosas. Sí, que me costó, hermana. Porque yo estaba acostumbrada a llevar una vida con mi esposo, de fiestas, pues lo que a él le agradaba, a mí me agradaba. Y aparentemente eso me hacía feliz, aparentemente. Porque después yo volví a mi soledad, a mis vacíos, a no entender muchas cosas, ¿no? Pero cuando uno le da la entrada y le permite de que Dios trabaje en uno, porque Dios, como lo dice usted, ¿no? Él empezó a trabajar conmigo primero y de alguna manera me usó para poder traer a mi familia también, a mis hijos, a mis hermanas, a mi mamá, que bueno, agradecer la presencia del Señor, sí me usó. Y yo sé que Él, bueno, quiere usarme de muchas más maneras. Amén, así es. Así que ahorita yo estoy dispuesta para todo lo que Él me necesite. Amén. Me estabas comentando de que hubo un año nuevo que como que marcó la pauta de lo que tú dijiste, aquí se rompió, aquí no. Sí, fue un año nuevo muy difícil para mí porque todos los años siempre lo pasábamos con mi esposo. En fiestas, siempre lo recibíamos, pero ese año fue diferente, porque yo decidí pasar el año nuevo aquí en la iglesia, como todos los años lo celebramos. Mientras yo me alistaba, pues no, él también se alistaba pues para salir, y en eso de que nos estamos alistando, yo para lo mío y él para lo suyo, él me dice pues, negra, me dijo, cámbiate y vámonos. Y vámonos, me dice, a pasar el año nuevo. Y yo estaba justo arreglando mi ropa y yo volteé, hermana, y me giré nuevamente y lo miré y le dije nada. Pero no le voy a negar, hermana, que sí me dolió decir ese no. Pero yo dije no, porque yo no voy a echar a la borda por todo lo que ya Dios ha hecho en mi vida, ¿no? Y me dolió verlo irse, porque yo lo invité a que viniera conmigo, pero él decidió irse. Así que yo continué con lo mío y me vine a pasar el año nuevo acá. No voy a negar que sí me sentía triste porque no tenía a nadie, no tenía a mi esposo, no tenía a mis hijos. Estaba yo y mi hermana con su familia, sus nietas, sus hijas. Y ese año fue donde yo dije, justo fue a la medianoche donde todos se daban los abrazos. Y yo me quedé a un lado pues mirando cómo todo el mundo se abrazaba. Y yo miré al cielo y dije, Señor, este es el último año que yo paso el año nuevo sola en tu casa. Porque el próximo año estaremos mi familia y yo sirviéndote. Y eso fue lo que marcó. Y de verdad que si yo hubiera dudado y hubiera ido con mi esposo a donde él me llevaba, nada de lo que ha acontecido en nuestra vida desde ese entonces hubiera pasado. Definitivamente. Sí. Otro punto importante es que tenemos que ser fuertes en nuestra decisión. En nuestra decisión. Aunque nos duelan, que no es fácil, que a veces pensamos, no, nos vamos a sentir en una nube, y la tomé y me siento feliz. No, la verdad es que a veces en el alma nos duele tomar ciertas decisiones, pero que sabemos que primeramente tenemos que darle lugar a Dios. Lo que Dios ya nos pidió, tenemos que dar. Dios honra a los que le honran. Amén. Entonces tú declaraste esa palabra. Y otra cosa importante también de este testimonio, de lo que estás contando, es que no te quedaste ahí sintiéndote mal, ay, pobre de mí, estoy sola. No, te paraste en la fe y declaraste una palabra. Entonces ese es otro punto importante para todos los hermanos que nos escuchan, todas las personas que nos escuchan. Si estás pasando por una situación, no te quedes tirado en el papel de víctima, sino que levántate y cree. Cree que el Señor hará. Entonces, ¿qué siguió pasando? Yo hasta ese entonces, yo había pensado que no había perdonado a mi esposo por todas las cosas que habíamos vivido. Pero en una consejería que yo tuve, a mí me preguntaron si yo había perdonado a mi esposo.
Y eso me impactó, esa pregunta, porque yo creía que sí. Pero cuando me hicieron esa pregunta, yo me desaté en llanto. Y me di cuenta de que verdaderamente no, pues ahí estaba todavía el dolor. Y es ahí donde Dios empezó a sanar. Y declaré pues que lo perdonaba. Y sí duele cuando uno perdona a una persona que ama por tantas cosas que ha vivido. Duele el perdonar, más cuando es un ser querido, alguien cercano a ti. Pero ahí es donde yo sentí que se rompió también, pues, y pude liberar a mi esposo, porque a los 5 días pasó el milagro, ¿no? Que yo tanto le había pedido al Señor, porque aunque todos no creían en el cambio de mi esposo, que él podía cambiar, ¿no? Él no va a cambiar, es una persona que duro de servicio, de corazón. Yo decía, no, para Dios no hay nada imposible. Dios puede cambiar ese corazón de piedra y poner un corazón de carne. Y un 5 de enero fue una fecha que no lo voy a olvidar, que pasó algo muy, muy fuerte en la vida de mi esposo, que marcó su vida y donde Dios lo tocó ahí. Y es ahí donde él también me cuenta de que él tuvo ese encuentro con Jesús. Sí, de hecho, aquí tenemos el testimonio del hermano Juan, y él nos contó lo mismo, ¿no? Así que pueden escucharlo, pueden verlo también. Y bueno, entonces fue eficaz, fue rápido. Luego de 5 días, tu esposo también cae con una convicción. O sea, es algo totalmente sobrenatural, ¿no? Porque no es en nuestros tiempos, no es a nuestra manera, es al tiempo de Dios, en el momento de Dios, y cuando Dios hace algo, lo hace perfecto, lo hace bueno, y lo imposible lo hace posible. Y sobre todo es cuando uno cree, hermana, cuando uno cree. Amén. Y yo decidí creerle a Dios que Él podía hacer ese cambio. Pero si uno toma en cuenta desde el año nuevo al 5, pasó 5 días, pero yo que lo he vivido, pues pasaron años para poder ver ahora la transformación de mi esposo. Lo que Dios hace y seguirá haciendo en la vida de él, y tanto en nuestro matrimonio también. Así que es el año 2020, eso pasó el 5 de enero de 2020. Como todos sabemos, vino la pandemia, que fue muy triste para muchos porque perdieron mucha familia, pero eso nos ayudó a nosotros, porque el tiempo que nos tuvieron guardados en nuestros hogares, nos ayudó a fortalecernos, a leer, a conocer más de la voluntad de Dios para la vida de cada uno de sus hijos, y nos fortaleció mucho, hermana. A nosotros nos edificó a fortalecernos más. Qué bueno, porque a medida que sigues contando el testimonio, se va ratificando la palabra de que a veces Satanás pone situaciones malas, porque no sabemos que no es Dios, es Él. Exacto. En nuestra vida, en el mundo, pero cuando esa situación toca la vida de un hijo de Dios, es usada totalmente en su contra, ¿no? Así como quiso humillarte quizás ese día, haciéndote sentir mal ese año nuevo sola, pues no, resulta que Dios te dio la victoria. Y quizás igual con el COVID a todos nos quiso mentir, y sobre todo creo que a los cristianos nos afectó más porque nosotros creemos en un Dios vivo que hace milagros, así, que está sobre la muerte. Entonces, a veces también sentíamos que era probada nuestra fe o nuestra espiritualidad si nos daba o no nos daba COVID. Ay, sí, entonces era fuerte también para nosotros, pero yo estoy segura de que a muchos nos ayudó. Nosotros también en nuestra casa decidimos enfocarnos más a hacer un altar para Dios y todos los días estar allí más enfocados, buscando más a Dios, y también salimos mucho mejor de allí. exacto. Ustedes también. Entonces, tu esposo contaba en su testimonio que fueron tiempos muy difíciles cuando él le dio COVID, y que de hecho la parte más crucial de su testimonio fue cuando la muerte lo visita, pero tú estabas allí también. Sí. Cuéntanos un poquito. Yo fui testigo de eso porque fue una madrugada, fue como a las 3, 4 de la mañana, donde él le dio el COVID muy fuerte, más que a todos nosotros. Él no podía respirar, él no podía hablar, yo casi no lo dejaba que se agitara mucho porque le faltaba la respiración, y en una de esas siento que él se sobresalta del dormitorio, de la cama, y le pregunto, y él a duras penas me puede decir, hay una sombra negra, me dice, que me ha estado llamando, que me ha querido, como que lo jalaba a él. Pero negra, yo en ese momento he luchado y he reprendido
y he declarado la palabra de Dios. Entonces, yo en ese momento, doblé mis rodillas y empecé a declarar las promesas, porque mi esposo, él trabaja en Serenalbo, y Dios, puedo ver cómo lo ha guardado de tantas intervenciones, de muchas intervenciones, lo libró de la muerte. Y yo decía, pues tú, diablo mentiroso, no vas a venir a querértelo llevar ahora, porque tú no tienes parte ni suerte en su vida. Si Dios lo libró, no lo vas a venir pues a sacar ahora. Así que reprendí todo espíritu de muerte, lo eché fuera de su vida, y es ahora donde mi esposo cuenta su testimonio también, ¿no? De que él vio la muerte cerca. Amén. Sí que la vio. Pero salió de ahí. Salió de victoria. ahí. Victorioso. Qué bueno, hermana, qué bueno es Dios. Qué bueno es maravilloso. Dios. Y a partir de ahí hasta ahora, estamos aquí. Gracias a Dios, Él nos sigue fortaleciendo en nuestra fe, a pesar que pasamos circunstancias como todo el mundo las pasa, pero cuando uno se aferra a las promesas que Dios ya nos ha dado, pues eso nos llena de esperanza para seguir adelante, y que lo que estamos pasando es temporal, no es eterno. Las promesas son eternas, y de esas promesas nosotros nos tomamos como hijos que somos de Él, que nos pertenece. Amén. O sea, tu esposo es el mismo que antes del 2019. No, él ha cambiado mucho, mucho, mucho. Él era una persona antes muy egocéntrica. Él, todo lo que hacía era para poder agradarle, o sea, él mismo, sentirse bien él mismo, pero él ha cambiado mucho. Como esposo, como un hijo de Dios, como hermano, como padre, porque ahora él es un padre amoroso conmigo. Yo me sorprendo, ¿no?, de cómo él ha cambiado mucho conmigo. Es muy detallista, se preocupa mucho por mí, por mi salud, aunque a veces a mí como que me molesta que me lo diga, pero yo le doy gracias a Dios que lo usa, conmigo misma lo usa, porque a veces el trabajo, porque yo trabajo más tiempo que él, a veces llego agotada, pero yo lo veo, él me inspira porque lo veo leyendo, metiéndose en la palabra, escudriñando, y eso es lo que a mí me motiva también para seguir haciéndolo y no desmayar ante cualquier adversidad que pueda pasar en el camino. Amén. Entonces la clave está en siempre poner a Dios como el centro, como la base de nuestras vidas, de nuestros matrimonios, de nuestras familias y de cualquier área de nuestra vida. Esa es la victoria y esa es la seguridad que tenemos en Dios. En Dios, sí. Amén. Que Él es nuestra fortaleza, que sin Él nada vamos a poder lograr, hermana. Lo necesitamos verdaderamente a Él. Amén. Yo quiero que quizás ahí viendo en la cámara le digas a todas esas mujeres que están pasando o están luchando por una situación similar a la tuya, que le digas cómo pueden salir de ahí. Bueno, a los que me están escuchando y los que vean este testimonio, sé que va a ser de mucha edificación, porque Dios es un Dios que restaura, Dios es un Dios que libera, que sana, es un Dios que te ayuda a perdonar a veces lo que tú crees que no puedas perdonar. Solo Él lo puede hacer. Y aquellas mujeres, ¿no?, esposas, que de repente puedan pensar que su matrimonio está todo perdido, no, perseveren, luchen por lo más maravilloso que Dios nos ha dado, que es la familia, el matrimonio, los hijos. No desmayen, crean ese Dios vivo, que Él es el único que puede restaurar. Él da vida a lo que está muerto, Él hace revivir un amor nuevo, porque ese amor que Él ha derramado en nuestros corazones es ese amor, con el amor que Él nos da, vamos a poder amar a nuestros hijos, a nuestros esposos, de una manera diferente. Yo les exhorto a que no desmayen, peleen por lo que Dios les ha dado, su familia. Amén, amén. No sé si, hermana, ¿quieres hacer una oración también? Sí. Amén. Amado Padre Celestial, gracias te doy en esta noche, y lo hago a través de Jesús, de tu Hijo amado, al que tú enviaste hace más de 2000 años morir por nosotros en aquella cruz. Gracias te doy por lo que tú has hecho y seguirás haciendo en mi vida, y te pido por aquellas
Todas esas mujeres que quizás estén pasando por alguna situación en el matrimonio, fortalécelas, Señor. Y aquellas que aún no te conocen, Padre, que tu Santo Espíritu los toque, las tome, les envuelva con su amor y les haga ver que hay un Dios vivo, un Dios de lo imposible, un Dios que restaura y sana, que crean en Él con todo su corazón. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y si tú estás allí y no has recibido a Jesús, el primer paso para que también puedas tener muchos testimonios que contar es que le abras tu corazón a Él. Así que cierra tus ojos y repite esta oración después de mí. Señor Jesús, te acepto en mi corazón, te recibo como mi Señor y mi único Salvador. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Te entrego mis cargas, mis problemas, mis miedos, mis angustias, y a cambio recibo tu salvación y la vida eterna. Amén y amén. Amén. Muchísimas gracias por escucharnos. No se olviden de dejarnos sus comentarios. Gracias. Chao, chao.